Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu cariño, por tu paciencia, por tu misericordia, porque tú no cambias, porque eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tú no cambias, eres inmutable, como eres en la eternidad pasada, Señor. Yo no sé cómo hablar de eso, porque eso ya rebasa mi capacidad de pensamiento. Es desde el principio, como dice tu palabra. Tú eres el mismo, eternamente y para siempre. Ayúdanos a entender que tú eres increíble, majestuoso, sublime, incomparable, que como dijo David en los Salmos, un día en tus atrios es mejor que miles y miles de días fuera de ti, Señor. Porque fuera de ti solo hay muerte, destrucción, confusión, duda. Junto a ti hay certeza, hay esperanza, hay amor incondicional y total, hay verdad. Gracias, Padre. Gracias porque solo tú puedes revelar a tu pueblo la dimensión gloriosa de tu preciosa persona, para que nosotros no andemos con ligereza en tu casa, sino con temor y temblor, como dice tu palabra, para que no seamos folclóricos, que eso nos hace mucho daño, sino para que tomemos tu palabra como realmente es palabra de Dios. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en tu santo nombre y pedirte que nos des espíritu de adoración y de alabanza a ti, nuestro Dios, que podamos disfrutar de las maravillas de tu preciosa persona y que en ese mundo de intimidad tú marques nuestras vidas de ti, Señor amado, para que te seamos íntimos y no extraños, porque tú no estás buscando gente que haga buenas obras, sino gente que realmente sea íntimo contigo, que pueda hacer tu voluntad a la manera tuya. Oh mi Dios, líbranos de la levadura que leuda toda la masa. Líbranos, Señor. Líbranos de todas las necedades de este mundo. Y como dice tu palabra, todas esas necedades corrompen las buenas costumbres. Gracias, Padre. Danos tu bendición y tu presencia. Abre nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír y nuestro corazón para entender. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a adorar.
Cambiaste mi vergüenza por esperanza nueva, y a mis labios diste una canción. Tomaste mi pobreza, me diste tu riqueza, eres mi herencia y mi porción. Tu amor me transformó. Me gozaré, de gran voz gritaré, y Dios santa, eres bueno, soy fiel, me vestiste de bien, mi corona, mi riqueza eres tú. Lo cambiaste mi vergüenza por esperanza nueva, y a mis labios diste una canción. Tomaste mi pobreza, me diste tu riqueza, eres mi herencia y mi porción. Tu amor me transformó. Me gozaré, y a gran voz gritaré, mi Dios santa,
pensamiento. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Mira mi conducta y mi razón. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme. Enséñame y límpiame otra vez. Mira cada esquina de mi habitación. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida, quiero ser tu alegría otra vez. Límpiame lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme con
Great moments are born from great opportunities. That's Sé que no hay otro lugar donde pueda reposar y descansar. Tu presencia, mi Señor, bastará. Sé que no hay otro lugar donde yo encuentre la paz y la verdad. Tu presencia, mi Señor, bastará. En tu presencia quiero estar y habitar. En tu presencia. En tu presencia quiero estar. Este es mi hogar. No cambiaría este lugar por nada más. En tu presencia. En tu presencia es mi deleite estar.
Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta bondad que tú nos das, de alabarte, de clamar a ti que no hay otro Dios como tú, el alto y sublime, su majestad, el que vive en la altura y que habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Oh mi Señor, los que tiemblan a tu palabra, aleluya Señor, gloria a ti por ese pueblo que está esparcido en todas las partes del mundo. Y solo tú puedes reunirlos para que haya una reunión donde tu corazón se encuentre alegre, feliz, satisfecho de la obra de tus manos. Como dice la Escritura, alégrate en la obra de tus manos. Gracias, Padre. Bendícenos en este tiempo de tu palabra, que ya cumple el propósito para el cual tú la enviaste. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el tema que el Señor me ha puesto es el tema de intimidad. O sea, Dios nos diseñó para amarlo, para tener una relación íntima con Él, en espíritu y en verdad, como el Señor se lo dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, donde Él le dice, porque no es en Jericín y en Jerusalén donde vamos a adorar, sino que la adoración es en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y esa aclaración que le hizo el Señor a la mujer samaritana y a los que estaban allí, hoy es la misma, hoy está vigente, por supuesto. Pero ¿por qué para la iglesia ha sido tan difícil encontrar esa dimensión? Y se ve más bien la acción de cumplir un ministerio, de comprometerse con cosas del ministerio. Me explico, todo eso está bien, pero ninguna de las cosas del ministerio es lo suficientemente importante como para descuidar la relación, la intimidad de nosotros con el Señor. Porque ¿para qué sirve una persona creyente que solo tiene una relación a su manera del ministerio que el Señor le haya encargado? Me explico, hay iglesias cuyo propósito es la evangelización y llenar las iglesias, que ellos piensan que así están cumpliendo y agradando a Dios, pero eso no es cierto. Y el caso más cercano para nosotros está en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, donde el Señor exalta las virtudes de una iglesia que para uno dice, esa iglesia está sobrada, tiene todo. Y vamos a leerlo para que dejamos leerlo como está allí en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 2, donde el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Oiga, ¿y tu arduo qué? Y paciencia. O sea, es una iglesia de obras. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿qué? Mentirosos. O sea, era una iglesia fina que podía saber si esto era genuino o tenía mucha levadura. ¿Cierto? Discernimiento. Hoy es un faltante en la iglesia.
porque la iglesia perdió el discernimiento. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente, dice, por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, uno dice, bueno, caramba, esto es una iglesia extraordinaria. No conozco ninguna así, por lo menos de semejante dimensión. Pero con todo el Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete, ¿cierto? Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En otras palabras, el Señor va a quitar el grupo, va a desmenuzar ese grupo. La iglesia de Éfeso, como realmente sucedió, porque las iglesias de Asia Menor, donde que hoy es Turquía, todo esto, eran el recinto de las 7 iglesias, y hoy son los lugares que eran adoración y alabanza, hoy son templos musulmanes. Eso quedó desolado. O sea, se cumplió lo que el Señor dijo. El apóstol San Pablo dice, con respecto a que me decía David, pero el apóstol dice que el ministerio que hay de mí si no cumplo el ministerio y todo esto. Pero recuerden ustedes que en las epístolas uno ve el progreso del apóstol. Lo que él antes consideraba como muy grande, después se da cuenta que no es así. Por ejemplo, le dice a las personas de las iglesias, corona mía, gloria mía, amados, bueno, todo. Y al final se encuentra solo en la cárcel en Roma y dice, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos. Qué cambio y qué giro. Uno dice, antes él consideraba gozo, dice, y tal me abandonó, ya no tiene cuidado de mí. Y empieza a darse cuenta que cual corona suya, cual gloria suya se desboronó. No quedó nada del ministerio. Lo que él antes consideraba en grado sumo se volvió ceniza. Y solo Dios estaba con él. Por eso le dice, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos en el Señor. Ya no está diciendo mi gozo, mi corona, mis discípulos o la gente que yo... Nada, ahí no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque uno no puede despistarse. No puede exaltar lo que Dios no ha exaltado. Recuerden que el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, en el ministerio, no tenía ningún problema de que la mayoría de la gente se fuera. Es más, les dijo, y si ustedes quieren irse, bueno, chao, también. ¿Por qué? Porque no estaba buscando la gloria de este mundo, ni tener multitudes detrás de él. Estaba buscando era un pueblo que anhela a Dios, que tiene fervor por Dios, que su corazón, como decía esta canción, alegra el corazón de Dios. Quiero ser tu alegría otra vez. O sea, yo vivo es para Él, para el Señor. Yo no vivo para el ministerio. El ministerio es una consecuencia de una vida en intimidad. Porque en ese mundo de intimidad, el Señor va revelando propósitos a esa persona de lo que Él quiere con ella. Y no tiene que ponérselo a buscar en medio mundo el propósito de Dios. No, eso va llegando. Porque así está en la Escritura. Dice, Dios preparó de antemano buenas obras para que andemos en ellas. O sea, eso está preparado. Yo no tengo que romperme la cabeza y complicarme la vida. No, es que tengo que irme para África o para Australia o para donde quiera usted, a la punta del mundo, para agradar a Dios, ¿no? El Señor tiene buenas obras
que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Pero la pregunta es, ¿estamos tan saturados, tan inmersos en el Señor, que cuando actuamos no vamos a hacer que la gente se direccione hacia nosotros, sino se direccione al alto y sublime, al que, si es un siervo verdadero de Dios, a quien ama mi alma, a quien le debo todo, y delante de Él me siento como menos que un granito de arena. No importa cuánto utilice Dios a un siervo, Él nunca debe olvidar que es solo una criatura y que Dios no hay sino uno, un ser inmenso de una grandeza incomparable, que no necesitó ser creado porque siempre ha existido, que Él es el eterno, roca de eternidades, que estar en su presencia es descomunal, es tan glorioso que no hay, o sea, que le quita el aliento, como dice el libro de Lamentaciones, cuando esté delante de Él, calle. O sea, es para callar, porque no encuentra una expresión solo que de admiración y queda como ahogado en la presencia del Señor. El Señor está reclamando eso en la iglesia, y no está reclamando el arduo trabajo, el hecho de que sean unos maestros que pueden discernir entre una doctrina buena y una doctrina mala, que no se dejan meter levadura. Todo eso es bueno en la iglesia, y no digo que no lo sea. Trabajar por amor del nombre del Señor, excelente. Pero todo eso se derrumba frente a lo que el Señor dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa sí es fatal. Hay personas que nunca lo han experimentado. Que ellos experimentaron fue la fascinación de las visiones, del grupo, de hablar en lenguas, de predicadores que emocionaban a la gente con sus mensajes, pero nunca han experimentado eso. Y es triste, pero es verdad. La iglesia está llena de eso, de gente que quedó maravillada de que podía hablar en lenguas, que podía interpretar, que podía poner la mano sobre los enfermos y se sanaban, que podía ver milagros, o sea, Dios lo usaba para milagros. Todo eso es una manera en que Dios me dice que me ama. Pero la respuesta mía es: si te amo de verdad. Yo sé que tú me amas, pero tú me amas de verdad. Y por eso tenemos que remontarnos a Génesis y ver la creación del Señor. En el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos el hombre ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, era Señor en la creación de Dios, en la tierra. Pero dice, y creó al hombre en dos modalidades, una varón y otro hembra, ¿cierto? Si vamos al capítulo 2 de Génesis, ahí vemos que
dice en Génesis 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. O sea, era el huerto de Dios. ¿Quién lo plantó? El Señor. El Señor nos mandó un ángel y dijo, veo una compañía de ángeles, vayan siempre en ese huerto, ¿no? Él mismo lo plantó. Él mismo plantó ese huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno, todo dice. Y habla de la belleza de ese lugar. Y le dice el Señor, y dijo Dios al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda, ¿qué? Idónea para él, versículo 18. Qué hermoso el Señor dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién dijo eso? Dios. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces uno ve que el propósito de Dios era que el hombre tuviera ayuda idónea. Creó primeramente al hombre y luego a la mujer. Y es tremenda la imagen que se mueve aquí. Porque a través de las cosas creadas, dice la Escritura, nosotros aprendemos los propósitos y los caminos del Señor. O sea, Dios ha puesto una revelación, no solo en la Biblia, la palabra de Dios, sino en la creación. Porque la creación tiene el sello de su creador. Porque es así, o sea, uno ve donde quiera que ponga los ojos, ve la presencia de Dios, ve cómo es Él. Y por eso dice, entonces Jehová, versículo 21, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llama varona porque del varón fue tomada. Qué historia más linda, más preciosa y orquestada por el Señor. Porque no le pregunta al hombre cómo la quiere, Señor. Él sabe lo que nosotros deseamos. Él conoce el corazón nuestro. Él sabe qué necesitamos. Y conforme a esa necesidad, Dios creó ese ser que Adán llamó varona porque del varón fue tomada. Y la consideró como en verdad es, porque la sacó el Señor de su carne, de sus huesos, carne de su carne, hueso de sus huesos. Una unidad perfecta. Cuando uno ve esto, se sorprende de que haya sucedido esa cosa tan monstruosa que sucedió en Edén, porque el Señor le dice en versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era solo un mandamiento. No le dijo como en el tiempo de Moisés, una tabla con mandamientos. No, solo un mandamiento. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque ese ser no estaba diseñado para hacer maldades. Porque estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios. O sea, decirle a alguien que de por sí ha sido creado para ser santo, que sea santo, es una contradicción. Por eso el Señor no le dice eso.
Solo le dice la manera en que puede salir de ese estado perfecto de santidad y que si hace algo, ¿qué es el algo? Comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dice, eso va a provocar una ruptura mortal. Tremenda. El hombre no se imaginó la dimensión de las palabras del Señor. Nosotros tampoco. Porque el Señor dice cosas y uno es ligero. No mide la dimensión de las cosas que el Señor le está diciendo a uno. Hay una película muy buena que me la he visto 2 veces, que la encontró Elizabeth en YouTube, y se llama Sansón, en HD 2018. ¿Cierto? Tremenda película. Y uno ve que la mayor parte de la vida de Sansón fue guiarse por la vista. Él se guiaba era por lo que él veía, pero no por lo que Dios le decía. Él se negaba a lo que Dios le había dicho, que él era el juez que Dios se había levantado. ¿Por qué no podía verlo? Porque él solo andaba por vista. Y cuando uno dice que la fe no es por vista, sencillamente es creer lo que Dios dice. Y entonces a la persona le queda como eso, como abstracto. Cuando la gente pregunta que por qué yo vivo así, dice, pero tú no tienes quien te pague. Digo, sí, pero Él siempre ha provisto para nosotros. Yo llevo más de 40 y pico de años dependiendo del Señor. A pesar de todas las maldades que haya urdido la gente para que la provisión que Dios me envió no llegue a mí, llega, de todos modos llega. Dentro del grupo que yo trabajé, pues hacían miles de maldades para que ese dinero no llegara, sino mucho menos. Pero bueno, el Señor tenía maneras de completar lo que yo necesitaba para mí y mi familia. ¿Por qué? Porque Él ha dicho, no es por vista, no calcule, crea, porque al que cree, todo le es posible. Pero ese mundo también es un mundo desconocido para la iglesia. La iglesia quiere decir, no, quiero tener las cosas aseguradas. Yo recuerdo una persona que oró mucho para que yo llegara al Señor. Era una compañera de carrera. Y ella decía, yo no puedo servir al Señor, porque yo no quiero vivir de limosnas. Yo quiero ganarme mi sustento, sentirme digno. Y dije, bueno. Pero esa es una manera de vivir al estilo Sansón. Y Dios, ¿por qué me dijo eso? Porque ella sentía el llamado del Señor. Pero no pudo hacerlo porque sentía que era una cosa vergonzosa vivir de las ofrendas. Me parecía vergonzoso. Dios, no, yo no. Y cuando uno anda por vista, se pierde todas las cosas maravillosas de Dios. Todas. Porque el mundo de Dios es un mundo de fe, de confianza, de creer quién es Él y lo que Él hace. Porque para eso fue hecha la Biblia, para que yo vea cómo sucedió en el pasado y ahora Dios va a seguir haciendo lo mismo, porque Dios no cambia. Dios es el mismo. El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y el mismo Dios de toda la eternidad. No hay otro Dios como Él. No cambia. Entonces, uno ve que al paso del tiempo, el haber seguido por vista las cosas y no querer aceptar ser juez de Israel, como el Señor ha hecho, y que peleara para quitarse de encima a los enemigos de Israel, los filisteos. Entonces él decía, no, tengamos paz, pero una paz donde el pueblo iba siendo reducido más y más. Y entonces él no entendía qué era eso de
de que Dios le dijera que a través de él iba a levantar, iba a humillar a los filisteos. Y eso le era imposible entender, porque él quería andar, ¿por qué? Por vista. Y finalmente le costó los ojos, perdió los ojos. ¿Ves? Como si el Señor le dijera, ahora solo tienes una sola opción. Caminar por fe. No ves. Y empieza a oírlo. Cuando está ahí en la cárcel, encadenado, sin ojos, empieza a oír al Señor. Y a pedirle perdón y perdón y perdón por todas las tonterías que hizo en su vida. Y él sabía que Dios lo había puesto para eso. Y ustedes saben cómo termina él, que en el templo de Dagón está en una celebración tremenda. Lo trajeron a él para burlarse de él, porque ya había perdido, digamos, el poder de esa fuerza extraordinaria que había ostentado a lo largo de su vida. Y le pide a Dios misericordia, y en un momento eliminó más filisteos que en toda su vida. O sea, murieron filisteos y se derrumbó el imperio para ellos, sí. Y quedaron libres los israelitas. Y el Señor empezó un trabajo para asentar esa libertad para los israelitas, como termina la película diciendo, hasta que levanta Dios a David, el ungido del Señor, ¿cierto? Y a través de él trae una paz perdurable, que es el regalo que Dios le da a Salomón a través de David, porque Salomón fue un hombre de paz, no tenía enemigos, nadie quería pelear con ellos, porque sabía que eran derrotados. Entonces era en paz, los respetaban tremendamente. Esto que hay aquí es para vivir por fe. El hombre no entiende cuando Dios le dice no comas de eso. Entonces yo, aunque no entienda, no como. Le dice, porque voy a morir y yo no sé qué será morir, porque no conozco la muerte. Pero él me dice, no lo haga. Y yo voy a creer eso, no lo hago. Y entonces empiezo a honrar a Dios, porque la Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, yo empiezo a creer lo que Él dice. Si yo sé que la Biblia es su palabra, entonces no me voy a mover de ahí. No voy a traer doctrinas de maestros extraños, de lo que dijo el PhD, el no sé cuántas, el tenaz, el super teólogo del mundo. Le digo, no, es un pobre atarantado junto a Dios. Porque lo que Dios dice en una palabra tiene más sabiduría que la que ese hombre jamás será capaz de asimilar. En una sola palabra del Señor. Debo es aplicarme a la palabra y decir, enséñame, guíame, que yo no sea ligero para tomar tu palabra. Que vaya a ella como está escrita y te pida que tú me la expliques a mí, porque es los pensamientos de un ser sin límite, cuyo entendimiento es infinito, es el alto y sublime, su majestad. Yo no puedo subestimar las palabras del Señor. Y el hombre las subestimó, como nos damos cuenta en el capítulo 3. Subestimó eso. Y es un proceso triste. Veámoslo en el capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios
que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Sí se da cuenta? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En la misma tentación que él tuvo, ahora se la entrega a la criatura que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como a ella, así como a él. Mire lo que es, aquí hay un ejemplo clásico del síndrome de Sansón. Vamos a llamarlo así para distinguirlo. Vemos ahí está Sansón, no puede caminar por fe, o sea, por lo que Dios dice, porque dice que no lo entiende, que no sabe qué es eso, pero él ve las cosas y sigue a vista. Dios le dice al hombre: no comas del árbol de la ciencia del bien, morirás. Y la mujer le dice: no, de todos los árboles podemos comer, pero el árbol que está en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios: no comeréis ni le tocaréis para que no moráis. Dios no le dijo que no lo tocara, sino que no comiera. O sea, ya adicionó algo a la escritura. Eso es muy característico de la gente que no anda en intimidad con el Señor, de que le adicionan cosas a la escritura que la escritura no dice. Y por eso hoy tenemos la multitud de teólogos y justifican eso. Es que la unción me enseña. Cómo lamento que el apóstol San Juan haya usado esa palabra para referirse al Espíritu Santo, porque la unción es una cosa abstracta, es como la fuerza en la guerra de las galaxias. Entonces, cuando dicen la fuerza, los que han visto la guerra de las galaxias vieron Dios la fuerza, que era lo supremo. Pero la fuerza o la energía es una cosa impersonal. Es impersonal. Uno no puede tener una relación con algo impersonal. Pero el Espíritu Santo es Dios, es personal. Es por eso que lamento que haya colocado eso. Porque la justificación de la gente no es que la unción me enseña. Entonces hay personas que han traído como Eva, adicionando a la escritura cosas que la escritura no dice. Verbigracia, que hay que renunciar al discipulado de Cristo, o al Señor de Cristo, para que pueda recibir el señorío del Espíritu Santo, para que me hable términos celestiales. ¿Eso dónde dice? ¿Y cómo voy a renunciar al señorío de Cristo si yo fui puesto en el cuerpo de Cristo? Para ser salvo, tengo que estar en el cuerpo de Cristo, ser de Él. ¿Cómo voy a renunciar a eso? Y todo parece lindo. Lo mismo aquí la mujer dice: y no le tocaréis. Dios no le dijo eso en ninguna manera. Cuando uno no anda en comunión con Dios, añade o quita, y la sentencia es demoledora. El que añade, le añaden las plagas que están escritas en el libro de la Biblia, la palabra de Dios. Y el que quita, será borrado su nombre del libro de la vida. O sea, yo tengo que ser fino, es decir, no voy a adicionar ni a quitar nada. No voy a estarle preguntando a fulano de tal qué piensa sobre esto. Le preguntaré al autor de la Biblia. ¿Por qué lo tengo ahí? ¿Por qué no le pregunto? Yo no sé, cuando la gente me dice: no, es que fulano de tal dice tal cosa, mire, que a mí eso me desespera, porque y ha preguntado qué dice Dios, porque qué importa lo que diga fulano de tal. Eso no tiene nada. Porque ¿qué debo decir a gritos? Que toda carne es como hierba y toda su gloria como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor,
mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cómo voy a poner a la gente a un mundo que perece? No, debo conducirlo al mundo que permanece. Y ese mundo está diseñado por Dios y revelado en su palabra, la palabra de la Biblia. Y dice, ahora la mujer ya no cree lo que Dios dijo, sino ahora está viendo, oh sí, mira, es codiciable, es un árbol bueno para comer, oh es agradable a los ojos, oh es árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y enseguida tomó. ¿Te das cuenta cómo es caminar por vista? Porque se nos llama a caminar por fe. Porque cuando uno camina por vista, hay un mundo que lo tira a uno y lo desconecta del Señor. Otro Dios va a gobernar mi vida. Ya no es Dios, sino otro Señor o señores van a gobernar mi vida. Como le sucedió a Eva. Le entregó el gobierno de su vida e incitó a su esposo para que él también lo hiciera, y lo hizo. Y quedaron inmersos bajo el señorío de Satanás. Tremendo porrazo. Ser siervos creados por Dios, ahora son ¿qué? Siervos de Satanás. Satanás es su maestro, su guía, y es la persona con la que ellos están relacionados. Dígame que eso no es fatal. Yo no podría decir, es el pecado más grande y abominable que se haya hecho alguna vez en la historia. Un pecado más grande que este no existe. Porque fue decirle a Dios, tú mientes, tú no me amas como dices amarme, porque me estás quitando el derecho de ser como Dios. Que fue lo que le dijo la serpiente. Y entonces ya la mujer ya no pudo pensar, sino mirar. Y miró el árbol y le pareció ¿qué? Codiciar. Y así sucede. Cuando yo me desconecto del Señor, hay otros señores que están al acecho de mi vida y empiezan a enseñorearse de mi vida. Yo no debo andar por vista, debo andar por fe, porque eso agrada a Dios. Si Dios me dice, no fornicarás, digo, ah, bueno. No adulterarás, ah, bueno. No matarás. Y si me dice, ámame, de tal manera que yo sea el primero en tu corazón, que no haya un amor que compita en tu corazón con el lugar que yo te estoy reclamando. Eso está escrito en el primer mandamiento de la ley revelada en el monte Sinaí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Ah, ese es el primer mandamiento. Cuando Él le enseñó a las personas que eso es así, entonces me dicen, ¿y el ministerio? ¿Servir al Señor, las buenas obras? Le digo, mire la historia del apóstol Pablo. Una historia, oh, corona mía, amados míos, hermanos míos. Bueno, él se exaltaba y le parecía exuberante que tuviera eso. Y luego cuando quedó solo, le pasó como Sansón. En la cárcel entendió lo que no había entendido. Le tocó la cárcel para entenderlo. Entendido. ¿Cuál era su corona, su gozo? Dice, me abandonaron todos, hasta yo no sé, como Timas o algo así, yo no sé. Que dice, me abandonó, se fue. Y solo me ha quedado fulano de tal, dice. Se dio cuenta de que su corona era tan frágil como el polvo que se lleva el viento. Por eso ahí dice, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos. Cambió su mensaje. Ya no era el apóstol con un gran ministerio recorriendo la tierra y todo, y que ay de mí si no lo hago y todas esas cosas. No. Ahí está preso en la cárcel. No puede salir.
Tiene que ser quieto. Como el Señor aquietó a Sansón, quietico ahí, sin ojos, encadenado, sin fuerzas. Tremendo lo que Dios tiene que hacer cuando uno no honra al Señor como debe honrarlo, porque Él es lo primero. Nunca debo olvidar eso. Él es lo primero, porque si Él no es lo primero, otros señores se enseñorearán de mi vida. Y cuando yo estoy en ese peligro, yo solo puedo andar por vista, por lo que ven mis ojos, arguir. Pero cuando yo intimo con el Señor me habla, me dice cosas inefables, maravillosas. Yo luché en el Señor para que no tuviera que decirle nada a la persona que trajo esas herejías aquí. Señor, no quiero. Quiero como decir, no, dejemos ahí que asiste y todo. Pero el Señor me dijo, no, tienes que hacerlo. Esto no es una opción. Yo, no, Padre, no quiero hacer eso. Entonces, pero un día me puso eso y yo dije, voy a hacerlo porque lo dice. Y cuando lo hice, está tan dolido porque lo que dijo esa persona me rompió de verdad. Fue un golpe espiritual muy grande. Y es una persona que ya pasa los 70 años hablando tanta bobada. Señor, ha perdido su vida. Diciendo tanta blasfemia y herejía. Y me dio un coraje. Pero eso no lo aprendí por vista. Porque por vista quería yo, era no hacer nada. Quedar pasivo. Pero el Señor me dijo, esto no puede ser así. Esta persona ha recibido muchos años palabra. No puede traer a la iglesia semejante inmundicia. Me puso energía para hacerlo. Es distinto andar en intimidad con el Señor, andar por vista. Lo que a mí me parece que es bueno, lo que a mí me parece que es malo. Es andar y reafirmar el camino del Edén, de la caída del hombre. Cuando yo solo estoy evaluando lo malo y lo bueno, estoy andando en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero yo ya no debo andar ahí según lo que está escrito. No, yo debo estar pegado al Señor y decirle, ¿qué hago, Señor? ¿Qué digo? ¿Cómo trato esta situación? Y apenas le pongo, el Señor empieza a hablar, y a hablarle, y a hablarle, y a hablarle aún. Y así ha sido mi vida, porque yo sé que la vista engaña. Una de las cosas que me ha llevado a afirmar eso es el juego del ajedrez, porque uno ve las jugadas ahí y parece que están bien hechas, pero llega alguien que juega mejor que uno y tú se las tumba. En un momento de las tumba y todo ese cartapacio que yo gasté tiempo a cranearlo, una sola jugada la desborona. Así de sencillo. Y le ha pasado a los campeones mundiales. Yo recuerdo que el campeón mundial de ajedrez actual, Magnus Carlsen, él decía, bueno, es un jugador extraordinario. Todos los que se meten con él los ha derrotado. Y estaba jugando con otro, no me acuerdo si, bueno, era otro jugador famoso. Y le hizo mate el jugador que no es campeón del mundo al campeón del mundo. Y el campeón del mundo no se dio cuenta sino hasta que le hizo mate. Se supone que esos tipos ya renuncian, no llegan antes que le hagan mate, porque no, ya es vergonzoso que un tipo llegue y le diga mate y él no se haya dado cuenta. Y le sucedió exactamente eso. Y es el campeón mundial de ajedrez. No se ha dado cuenta de la jugada, llegó el otro, ¡tum! En un solo movimiento sale el campeón mundial.
O sea, le pasa a los campeones mundiales como le puede pasar a cualquier parroquiano. Si un juego que tiene 64 cuadros y 32 piezas es tan complejo, ¿usted se imagina la mente de Dios? Hermano, ¿cuándo va a poder entender eso? Póngale cuidado, diga, ¿cuándo va a entender eso? ¿Cuántas piezas crees que hay en el universo? ¿Cuántos cuadros? Son innumerables. Solo Él puede jugar en esos cuadros y acertar. O sea, eso rebasa todo mi entendimiento. Entonces, cuando yo pienso en eso, digo, no tomaré nada por vista. Voy a preguntar al que sabe todo, cuya mente es infinita. No voy a estar ahí con la loca de la casa, como decía, la imaginación de mi vida, sino voy a estar con el alto y sublime. Es intimidad. ¿Se dan cuenta cómo pesa la intimidad? Es recostarme en el Maestro y decirle, enséñame, guíame, porque soy torpe, mi entendimiento es pequeño, yo me voy a equivocar, Señor, tú lo sabes. Enséñame, guíame, fortaléceme. Y el Señor empieza a hacer eso conmigo. Por eso es tan importante que aún la mayor frustración, como a la más pequeña, toda la lleve yo al Señor, porque Él sabe cómo sacarme de ahí. Él sabe el peligro de esas cosas, puesto que Él me creó. Sabe que una persona de su pueblo frustrada es una persona muy permeable a que el enemigo llegue y lo friegue. Porque cuando usted está frustrado, está en un problema gravísimo. Ya que empieza a vivir no por fe, sino por vista. La persona que está frustrada ya no puede vivir por fe, empieza a vivir por vista. Y cuando está desencantada como de que yo le pido al Señor y que Él no dice nada, yo le hablo, le suplico y todo, y está quieto, no hace nada. Y entonces dice, ay Señor, tú eres desesperante, estoy frustrado. Cuando yo estoy en ese punto digo, uy, estoy mal, estoy para que el diablo me dé una palera de esas, que no me quede hueso bueno. Entonces digo, Padre, cúbreme. Yo sé que estoy mal, pero es que no puedo salir de aquí. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de esta frustración tan grande? Oh Señor, dime cómo salgo. Y empiezo yo a descargar todas mis cargas en Él. Y lo primero que Dios hace es ponerme paz, una paz inmensa como ríos. Ay, mi corazón otra vez queda alineado. Y empiezo a oírlo a Él, tras. Y lo que Él me dice, a eso me aferro. Así se vive la vida de intimidad. No se puede vivir de otra manera. Si es que usted quiere vivir, porque lo demás es muerte. ¿Cómo lo vive el Señor aquí? Lo demás es muerte. Por eso, para nosotros, la intimidad con el Señor no es optativa. Es de vida o muerte. Él es mi amor, el amado de mi alma, en quien he puesto toda mi confianza. Yo no confío en mí mismo, le digo, no, Padre, yo me equivoco, Padre. Sí, en un tablero de ajedrez me equivoco. ¿Cómo no me equivocaré en cosas tan profundas como la vida? La vida mía, la vida de otros. No, Padre, esto es ilimitado, Señor. Estoy perdido en un mar de posibilidades. Quiero solo refugiarme en ti y preguntarte, ¿qué debo pensar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo quieres que se hagan las cosas? Por eso Jesús dijo, yo no juzgo, porque mi juicio es justo. Y le dice, ¿por qué? Porque yo lo que digo es lo que el Padre dice. El Padre dice, esto es injusto. Entonces yo repito, esto es injusto. Así vivió Jesús todo el tiempo. Intimidad, formidable intimidad, que es un camino de victoria y de bendición. Es vivir dentro del huerto de Dios.
aunque no lo vea usted, está viviendo en el huerto de Dios. Y eso es maravilloso. Hoy los cristianos están buscando es que el huerto de Dios, que es la Atlántida. Es que me imagino, han salido dos cuentos, pero que uno queda como, ay Señor Jesucristo, ¿qué es esto? No, que la Atlántida. Y el cuento de la Atlántida lleva milenios, desde los griegos. Entonces, uno dice, ¿cómo puede un cristiano decir algo sobre algo tan incierto como la Atlántida? ¿Por qué no vive en la presencia del Señor? ¿Por qué no se intima y ve que entra al huerto de Dios, donde Él está con el hombre y usted está ¿qué? Desnudo, no tiene secretos delante del Señor? Estoy desnudo, le digo las cosas como realmente las estoy sintiendo. Le digo, yo sé que esto está mal, pero no sé cómo salir de aquí. Ayúdame, Señor. Dame entendimiento, dame poder, como le rogaba Sansón al Señor. Dame entendimiento, devuélveme las fuerzas por un momento, aunque sea un solo momento. Porque esa es la manera de vivir realmente, y se llama intimidad. Eso es lo que Dios ha deseado siempre, que el hombre sea un ser dependiente íntimamente del Señor, que no haya nada ni nadie que pueda meterse en esa intimidad, nada ni nadie, y vivir ahí. Y ahí va madurando, ahí como Dios es santo, lo impregna de santidad. Como Dios es bueno, lo impregna de bondad. Como Dios es humilde y manso, lo impregna de humildad y de mansedumbre. Pero ese mundo es desconocido para los que hoy se dicen que son cristianos. Porque si fuera conocido, wow, la iglesia sería un bálsamo, un bálsamo. Las relaciones matrimoniales serían un bálsamo. Las relaciones padres-hijos serían un bálsamo. Pero hoy vemos todo, que eso parece un desierto lleno de ortigas y de cosas difíciles. ¿Por qué? Porque la gente no quiere vivir en intimidad con el Señor. Porque Él es manso, humilde, está lleno de amor. Él es santo. Y entonces empieza a transmitirme esa vida. Él es el árbol de la vida. Oh, glorioso Señor. Comed de mí y bebed de mí. Ay, sí, lo necesito mucho. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Como la canción. Tengo hambres de ti, Señor. Hambre de santidad, de lo que tú eres. Hambre de humildad, de mansedumbre. Hambre de ver las cosas como tú las ves. Para no caer en el problema de Adán y de Eva, Señor. Y de tantos siervos que describe la Biblia, Padre amado. No, yo no quiero andar así. Oh, mi Señor, no quiero andar por vista, sino por oírte, por lo que tú me hablas. Ese es mi bien y mi mal. Ahí está todo. Ya yo no digo que yo tengo que conocer el árbol de la ciencia del bien. No. Yo quiero andar en Él. Él es todo para mí. Entonces entro ahí y ya no estoy buscando el bien y el mal, porque Él llena todas mis necesidades. Me explica cómo es el mal, a la manera de Él. Me explica cómo es el bien, a la manera de Él. O sea, todo Él me lo da. A eso se llama intimidad. Intimidad formidable, que no puede ser rebasada por ningún tipo de sabiduría, porque si no, Salomón sería el ejemplo de mayor intimidad con Dios, y no lo es. Era sabio, pero no había intimidad de él con el Señor. Por eso terminó donde terminó. Saúl era un hombre que a sus propios ojos no valía nada. ¿Y qué pasó? Que cuando Dios lo puso como rey, se puso tan engreído de que ahora el pueblo lo admiraba, le parecía un rey
indestructible, invencible y todo eso. Y fue a oír al pueblo y no a Dios. Volvió sus ojos a lo que ve, la vista, no a lo que oye. Por eso le dice, ¿por qué no hiciste lo que yo te dije? No, porque el pueblo dijo que... O sea, la voz del pueblo era ¿qué? Más. Pablo, él me dice, corona mía, ay, mis tesoros, mis amados. Y ten en la cabeza, amigo, porque eso es inexorable. ¿Cuál tesoro mío y amado mío tenga? Porque solo Dios es confiable. Si usted está en la cárcel, como a José, le puede poner gracia, terminar siendo el mandamás en la cárcel, estando en la cárcel. Si oye a Dios, si oye a Dios, lo puede sacar de la cárcel y ponerlo como el hombre más importante de un imperio, como lo puso a José. Pero él oía a Dios, buscaba a Dios. No andar por vista. La vista engaña. El mundo de Dios, no. Aunque yo no lo pueda entender, no importa, Él lo dijo. Y eso está bien. Yo digo, no, eso está bien. El que está mal soy yo. No entiendo. Tengo que ir a preguntarle al Señor. Porque de eso se trata, es intimidad. Pero ¿qué clase de intimidad está buscando el Señor? Veamos, Oseas, capítulo 6. Dice, venid, volvamos al Señor. Volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos ¿en qué? En conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Eso es justamente lo que yo le digo al pueblo. Que todos me critican que porque yo solo siempre estoy enseñando eso. Le digo, hermano, porque es que no lo veo. No veo que la iglesia entienda esto. Pues hay que decírselo de 1000 maneras, hasta que lo pueda entender y lo pueda hacer. Venid, volvamos ¿a qué? Al Señor, no al ministerio, no al pastor de la denominación en que se encuentre usted, no al teólogo fulano que qué es lo que dices. No le ponga cuidado a eso, hombre, no le bote corriente a lo que está lleno de levadura. Vaya a la fuente que está limpiecita, que no le va a dejar mal alguno en el corazón, ni en su ser, ni en su cuerpo, ni en su alma, ni en su espíritu. Acostúmbrese a tomar agua limpia, que es la palabra de Dios. No le ponga cuidado a ningún perico de los palotes, porque solo hay uno que tiene un entendimiento infinito y que lo ama sin límite, que lo ha llamado a ser íntimo de Él, pero en un grado profundo. Por eso dice, venid, volvamos al Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Delante de quién vamos a vivir? De Dios. Solo hay vida cuando uno está delante de Él. De resto es muerte corrida. Y conoceremos, dice, y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. ¿Qué hará el Señor? Dice, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, nosotros somos un desierto. Entonces Dios nos manda agua en abundancia al principio y al final. En todo momento estamos regados por el Señor. Dice, pero hagamos eso, conocerlo. Conocerlo al estilo Salomón, saber, no. Saber y conocer no es lo mismo. Por lo menos en la Biblia no es lo mismo. Uno puede saber ciertas cosas, pero no conocerlas. Porque el conocimiento viene de Dios. Cuando yo intimo con Él, empiezo a ver las cosas como Él las ve. Ese es un mundo glorioso. He salido de ceguera a ver.
He salido de sordera a oír. Usted puede tener problemas de audición y todo eso, no importa. Pero si deja de oír a Dios, eso sí es mortal. Mortal. Si uno tiene sordera, pues no oirá a más personas. Las oirá y uno dice, ¿para qué oír tanta bobada? Mejor estar así. Pero que yo pueda oír al Señor, oírlo, intimar con Él, sentir su presencia, confrontar mi alma con el bendito para saber si lo que hay dentro de mí es amor sincero o es un amor dividido, como el amor de Salomón. Salomón amaba al Señor, pero también amaba a sus esposas, a sus mujeres. Y sus mujeres inclinaron el corazón de él a la maldad, como Eva inclinó el corazón a la maldad a Adán. Sí. Es una norma. Un hombre no puede guiarse por lo que diga su esposa, ni su mamá, ¿no? Tiene que guiarse por lo que diga Dios. Y la gente va a traer el libro de Proverbios. Oye las palabras de tu madre y no sé qué. Le digo, sí, pero es que Proverbios es un libro de sabiduría humana. Pero es que Dios ha dicho, oíd mi voz. ¿Cierto? Oíd mi voz. Yo tengo que oír la voz de Dios. Porque los seres humanos tienen solo conocimiento relativo. Pero Dios tiene un conocimiento absoluto. Absoluto. Y cuando Él me deja ver las cosas como Él las ve, yo quedo horrorizado. El diablo disfraza las cosas de este mundo tan codiciables que uno dice, ay sí, como algo, oh sí Señor, yo deseo eso, yo quiero eso, lo anhelo Señor, oh muero por eso. Y el Señor le abre los ojos a uno y uno las ve como las ve Dios. Dice, oye Señor, ¿y yo por qué estaba deseando eso tan terrible para mí? Oh, perdóname Señor. Hablaba lo que no entendía, cosas demasiado sabias para mí, no las podía entender. Como dijo Job al final, no podía entenderlas. Pero cuando tú te presentas y yo intimo contigo, digo, uy, qué tonto era, Señor. Me avergüenzo en polvo y en ceniza. Digo, qué tonto he sido, Señor amado. No, perdóname. Y así termina Sansón, ¿cierto? Perdóname. Me merezco todo, que me hayan sacado los ojos, que me traten como una bestia, el tipo decía que lo iba a desollar vivo. Todo dice, sí, haga lo que sea, porque lo merezco por mis maldades. José estaba entregado, rendido al Señor, compungido de dolor, porque ahora está viendo las cosas como Dios las ve. Es distinto, es diferente. Es un mundo glorioso. Es vivir en el huerto de Dios. Eso sí es vivir en el huerto de Dios. Porque en el huerto de Dios el hombre veía a Dios, oía a Dios y tenía comunión con Él. La gente está buscando es un lugar con árboles bonitos, con pájaros preciosos, mariposas y todo eso. Pero ese no es el jardín. El jardín es vivir en el mundo de Dios. Que Él me enseñe a andar en sus caminos. Que conociéndolo yo, de intimar con Él, pueda amarlo con todas las fuerzas de mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. Y a eso se llama intimidad. Dios nos creó para intimidad. Y si yo me salgo de eso, me pierdo. Entonces, los que exaltan el ministerio, no, pero es que hay que hacer ministerio, compartirle a la gente de Cristo. ¿Para qué? Para tener más fríos en la iglesia, para tener un montón de adoctrinados sin el Señor. Son capaces de repetir las doctrinas desde la seca a la meca, como dicen. ¿Tienen dones? Sí, tienen dones. ¿Hablan lenguas? Sí, hablan lenguas. ¿Hacen milagros? Sí. ¿Y qué? Para estar más engordado su ego, para estar exaltado, para pensar que es más que otros. No, pero si usted anda con el alto y sublime, se da cuenta de que usted es menos que un grano de arena y le da a uno
tembladera por dentro. Dice, Señor, ¿quién soy yo para andar delante de ti? Oh, mi Señor. Y va cayendo uno delante del Señor. Y solo quiere uno rendirse al Señor. Día a día, momento a momento. Porque es tan grande la presencia del Señor, su majestad. Es tan tremendo el Señor. Tan sublime. Tan maravilloso que va cayendo al piso. Y el Señor empieza a impregnarlo de humildad, donde la jactancia no cabe, donde la conciencia es clara de que la gloria es de Él, donde usted no está diciendo, bueno, ¿y qué puesto me dará, Señor? ¿Estaré a la derecha? ¿Estaré a la izquierda? ¿Estaré al mando en el milenio de un país, de un territorio? Los que viven así, piensan así, hace rato salieron de la presencia del Señor, si es que alguna vez la tuvieron. Porque eso es absurdo. Yo que voy a estar pensando que el Señor me dé tesoros, joyas, que me ponga anillos o coronas o todas esas cosas. Digo, eso no es lo mío, pero estar en su presencia, fundirme con Él hasta desaparecer yo mismo ahí en su presencia. ¡Ah, qué placer! ¡Qué bendición! Y a eso se llama intimidad. Cuando yo desaparezco y solo es Él, es la mayor libertad para un ser humano. Una libertad que no se puede describir. Es indescriptible esa libertad. Cuando yo me pierdo en Él, de tal manera que no me importa, estoy pleno de Él, estoy en el punto de mi mayor libertad. Por eso Jesús dijo, el que pierde su vida por mí, la hallará. Es sencillo, es desear. Pero ¿cómo voy a querer desear desaparecer en Él, fundirme en Él, si yo tengo otros señores que no son el Señor? Y mi carrera, y casarme, y mis hijos, y mi esposa, y las riquezas para poderlos sostener, y todas esas cosas. Entonces una complejidad de cosas no da lugar a que el Señor esté ahí, porque usted está solo caminando por vista, solo caminando por vista. Dice, y si se muere esta persona, ay, ¿de qué voy a vivir? Sí. ¿Acaso Dios se ha muerto? ¿Acaso Dios va a dejar de cumplir alguna de sus promesas? Me extraña que me diga eso. Me extraña mucho. O sea que ha perdido todos sus años de cristianismo, porque en un momento le salió el cobre. Entonces, pues, todos esos años, ¿para qué le sirvió? Para nada. Porque Dios es el mismo, Dios no cambia. Si Dios dice que va a hacer algo, lo hace. Si Dios dice que las cosas son así, así son. Pasa el tiempo y se muestra, y así son. Pero eso solo puede vivir una persona que vive en intimidad con el Señor. Porque lo demás se raja, se quiebra, se hace polvo. ¿Cómo se hizo polvo el ministerio del apóstol Pablo? Y vosotros, corona mía, gozo mío, casi delira por ellos. Oh, amados, quisiera abrazarlos todos. Cuando está ahí en la cárcel, le dio una lección al Señor tremenda al apóstol Pablo. Allá nos repite, corona mía, gozo mío, Señor, todos me abandonaron. Ah, qué bien. Y ahora sí es gozaos en el Señor. Otra vez os digo, gozaos en el Señor. Ah, qué distinto. Por eso digo, en las cartas del apóstol, uno tiene que saber que hay, como él dijo, yo soy barro y en mí ha puesto su preciosa esencia. Pero soy barro y se ve que es barro, ¿cierto? Ahora le digo, mire, uno ve, porque es que la palabra es para que Dios me la enseñe, no para oír teólogos, sino para que Dios me la enseñe. Entonces Dios me dice, mira a mi siervo Pablo, empezó así, y ahora ¿cómo terminó yo? Digo, sí, Padre, qué lección, no quiero cometer los mismos errores de él. Mira Juan, el íntimo, todo,
está allá en el cielo adorando ángeles. 2 veces le pasó eso allá, 2 veces. Y el ángel le dice, no, ¿cómo se le ocurre adorarme a mí? Aquí solo se adora a Dios. Y lo exhorta. Juan, el discípulo amado, el que andaba pegadito al Señor. Entonces uno dice, caramba, Señor, qué difícil le ha sido al hombre entender la intimidad contigo. Porque cuando uno tiene intimidad con el Señor, puede reconocerlo a Él, aunque esté en medio de una multitud de ángeles. Y uno diga, qué tremendos ángeles. La gloria de Dios allí los ha puesto tremendo. Claro, huelen a Dios, pero no son Dios. Están impregnados del Señor, pero no son Dios. Una persona de intimidad reconoce eso y dice, sí, son ángeles, pero no es Dios. No es Dios. Y así debe ser. Yo le pido al Señor que nunca le dé ese dolor a Él, de que yo llegue al cielo y quede obnubilado por algún ángel y termine adorándolo. Y me va a decir, ay, hijo, todavía no me conoces, no sabes quién soy yo, me confundes con un ángel. Sería muy triste, desolador para mí, y no puedo hacer eso. Le digo, Señor, qué lindo los ángeles, yo los creo muy buenos, pero no puedo compararlos contigo, es que tú eres incomparable, tú eres sublime, tú vas más allá de cualquier imaginación. Y no lo digo solamente aquí, sino cuando esté en la eternidad, voy a decir lo mismo. Tú eres sublime, tú eres inagotable. Mi alma está como absorta delante de ti. ¿Te acuerdas de esta cosa? Entonces digo, digo, tengo que reconocer a mi Señor, a mi dueño, a mi amado. Porque qué triste uno no reconocer a su amado, que salió alguien parecido y, ay, mira, este es mi amado. Le digo, ay, qué difícil es eso. ¿Cómo vas a comparar esta persona con la otra? Porque mi amado, digo, no lo conoce, no conoce a la persona. Si eso le puede pasar con una persona aquí en la tierra, entonces mayormente le va a suceder en el cielo si no conoce al Señor, si no intima con Él. La vida cristiana es un continuo intimar con el Señor. En un mundo donde solo me importa Él y mi amor hacia Él me llena de amor hacia las personas que me rodean, pero no dependo de ellas para nada. No dependo. Y le dice, ¿y qué tal que se enferme? ¿Y qué tal que nadie lo pueda llevar al hospital o a la clínica? Y le digo, ¿y qué? Ese no es ningún problema. Porque le diría, Señor, pues tú sabrás, tú me diste la vida, tú me la quitas. Pero ¿por qué debo estar asustado? Ay, no, lleven al hospital, que pasan media hora y ya, ¡tum!, estoy en cajón de palos. No tiene intimidad con el Señor, mi hermano, no sabe qué es eso, está asustado, mire, que se enferma, que ya no pueda caminar, que ya no pueda respirar. Y le digo, che, porque Él lo quiso, Él hirió y Él no vendará, Él traerá sanidad. Digo, si me muero, puede sacarme la muerte y volverme a la vida. Si estoy enfermo y desvalido, me puede devolver a la juventud, a la plenitud de mi vida, como lo hizo con Abraham, como Job, como lo hizo con tantos siervos de Dios. Los sacó de estar hechos un guiñapo humano y los puso como jovencitos a empezar una nueva vida. Todo es posible para Él. ¿De qué preocuparse? Ay, no tengo una EPS, no, estoy muerto.
cuando me dé este dolor que no me aguanto, tengo, por ejemplo, apendicitis, y no me da, digo, bueno, ¿será que me voy a morir? Me muero. Me da una peritonitis, chao. Pero y darle tanta importancia a lo que no tiene importancia es una señal inequívoca de no intimidad en su vida. Y por eso vive aburrido. Y por eso no puede estar en el jardín de Dios. Y por eso no lo conoce al Señor. Y aunque diga que es cristiano, aquel día le va a decir el Señor, no te conozco. No te conozco, no sé quién eres. Y no porque no sepa el que Él sabe todo, sino porque no perteneces a mí, no hueles a mí. Pura palabra, palabra vacía que se lleva el viento. No hay nada de conocimiento, de intimidad con el Señor. Y eso es fatal. Mire y lea toda la Biblia y se va a dar cuenta que es eso. Si usted hoy todavía piensa que hacer un ministerio, que hacer obras buenas, es lo más fundamental en la vida cristiana, está equivocado de la seca a la meca, de principio a fin. Las obras del que vive en intimidad las genera Dios y las preparó de antemano para que yo ande en ellas y no haga las cosas que Él me manda hacer al estilo mío, sino al estilo del Señor. Esas son las obras que suben agradables a Dios, que son las obras que son olor grato delante del Señor. Pero las obras caprichosas del que vive en el árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden agradar a Dios de ninguna manera. Se vuelven un estorbo en mi vida, se vuelven dioses para mí y me alejan vertiginosamente de Dios. No viva así, porque eso no es vida, ni siquiera existencia, es muerte permanente, como le sucedió a Eva y a Adán en el Edén. Vamos a orar. Adelántalo, mi amor.
presencia es mi deleite. Solo tú conoces mi camino, extiendes tu mano para levantar. Por tu amor, hoy puedo besar de pie. Afirmas mis pasos con tu poder. Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú, el que me guarda y me alienta, quien me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta eres tú. Solo tú conoces mi corazón y cuánto te anhela mi carne y mi ser. Me ha ayudado en tiempos de soledad, mi roca y mi guía en la oscuridad. Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú, el que me guarda y me alienta, que me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta. Eres el Dios de otra oportunidad, eres el Dios de otra oportunidad. Pronto auxilio en la tormenta, eres el Dios de otra oportunidad, eres el Dios de otra oportunidad, eres el Dios de otra oportunidad. Eres
Padre, gracias. Porque solo en ti podemos vivir, ser consolados. Y tú nos sacas de cualquier tormenta. Porque solo en ti, como dijo David, está saciada mi alma. Solamente en ti. Oh, mi Señor. Permítenos ese reposo glorioso al que nos has citado tantas veces y no hemos querido aceptar. Como tú dijiste, en reposo y en descanso seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Oh, mi Señor, qué terrible maldición heredamos de Adán y Eva. Permite que cese esa maldición sobre nuestras vidas. Que por la gracia que Jesucristo conquistó, seamos libres para entrar en ese mundo glorioso de la intimidad contigo, para ser íntimos de verdad contigo, para que queramos fundirnos contigo hasta desaparecer, precioso Señor, porque será nuestra máxima y plena libertad. Gracias, porque tú lo dijiste, el que quiere buscar su vida, la perderá, y el que la pierde por mí, la hallará. Está escrito de muchas maneras, amado Señor. Ayúdanos a entenderlo, Padre, en el Espíritu, a no vivir por vista, porque la vista confunde tus caminos, Señor, y los hace muy difíciles para nosotros, hasta quedarnos ciegos, hasta quedar encarcelados, hasta quedar tan humillados, porque así es la vista, Señor, confunde. En cambio, lo tuyo es como lo oyó Elías en el monte Horeb, como un silbido suave y apacible. Oh, mi Señor. Y ese hombre dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Siendo un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, como dice la Escritura. Ayúdanos, precioso Señor, en este camino de revelación de quién eres tú. Esa es nuestra mayor prioridad, como tú le dijiste a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te lo suplico, Señor amado, en el nombre de